su efecto antioxidante en células endoteliales y su capacidad antiinflamatoria. Durante el postdoctorado identificó los compuestos activos antiinflamatorios de Lupinus monanthus sobre modelos de artritis reumatoides y estableció la dosis efectiva 50 en estudios toxicidad bajo los lineamientos de la OCDE. Pues démosle una afectuosa bienvenida a la doctora. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hay que pegarse un poco al micrófono. Okay, gracias. Para el audio. Bueno, porque capaz que tengo voz de ardilla, entonces, ¿no? Bueno, esto es complicado. Bueno, la plática de hoy, a la cual me invitaron a impartir, es la de plantas medicinales y herbolaria. Mi nombre es Galia Lombardo Earl y bueno, principalmente las plantas medicinales, pues al final de cuentas uno podría decir todas las plantas son medicinales, ¿no? Pero no. Hay plantas que son tóxicas, hay plantas que son de uso medicinal, hay plantas que solamente sirven para que nosotros nos alimentemos y hay plantas que sirven para alimentarnos y además curarnos. Bueno, esta es una cita que me gustó porque engloba bastante bien la semblanza de lo que son las plantas medicinales. Es por Cavelier de la Enciclopedia de Plantas Medicinales. Entonces dice que desde los tiempos más antiguos, las hierbas han sido valoradas por su capacidad para aliviar el dolor y sanar. Actualmente todavía dependemos de las propiedades curativas de las plantas, aproximadamente en un 75% de los medicamentos actuales. O sea, todavía ahorita, a pesar de lo que nos viene diciendo la historia más reciente, porque antiguamente pues no había fármacos, no había compuestos sintéticos. ¿De dónde salían esos medicamentos? ¿Cómo nos curaban? ¿No? Pero en las últimas 150 años, o sea, el siglo pasado y parte del antepasado, del 1800, empezó a haber un decaimiento en el uso de las plantas medicinales a nivel mundial, no solamente en México, o sea, porque la plática no está enfocada solamente a la medicina tradicional y a las plantas medicinales mexicanas, sino que es un aspecto más global, ¿no? Entonces tenemos que las plantas medicinales se han utilizado en toda la historia del hombre, desde el hombre prehistórico. O sea, no podemos hablar de que solamente de lo que está datado en ciertos códices o cierta información hace unos cuantos miles de años. Tenemos que irnos todavía más atrás. Tenemos que durante siglos las sociedades de todo el mundo han desarrollado sus propias tradiciones para entender a las plantas medicinales y su uso. Esto a mí me gusta mucho. Algunas de estas tradiciones y prácticas médicas pueden ser extrañas e incluso mágicas. ¿Por qué? Porque muchas de las culturas no asocian a la enfermedad como simplemente un daño, algo que te está pasando, sino que también tiene que ver con todo tu entorno, con tu estado anímico. Y recuerden que muchas de las religiones, aparte de la cristiana, católica y las que conocemos actualmente, inicialmente eran mágicas. El hombre empezó a creer y su primera religión que se conoce como tal es la religión animista. Es una religión donde el humano consideraba el alma de los animales y de las plantas como seres sagrados. Por eso hacían, ustedes sí han visto las pinturas rupestres, ¿no? Sí, sí las ubican. Bueno, son estas pinturas que en la prehistoria los hombres pintaban en cavernas eventos, por ejemplo, la caza. Entonces, ¿qué hacía el hombre prehistórico? Cazaba el alma de los animales a través de estas pinturas. Tenía una necesidad imperiosa de primero atrapar su espíritu. Sin su espíritu, el animal no tenía un significado real. Entonces, ¿qué sucede? El hombre no solamente atribuye el alma
o de espíritu a los animales y a ellos mismos, sino todo organismo vivo tiene un alma, tiene un espíritu, y ese tenía que ser atrapado. Incluso hay culturas en México, por ejemplo, en la actualidad, como los huicholes, que cuando van a cazar un animal le piden permiso, o van a sacrificar a este animal, van a sacrificar una gallinita o un guajolote, un venado, le piden permiso, le piden perdón. ¿Por qué? Porque lo van a sacrificar, le van a quitar su vida, y entonces se vuelve importante que su vida sea trascendente para la nuestra, para la persona que se lo va a comer, la persona que lo va a usar para vestirse, para alimentarse. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho porque el concepto de las plantas medicinales y las medicinas tradicionales se genera no solamente en una práctica empírica, sino también en una práctica mágico-religiosa. No me voy a clavar porque honestamente no es una plática antropológica, ¿no? Entonces no es de etnobotánica, sino que me voy a enfocar a la parte pues que es mi coco. Como ya lo mencionaron, pues soy biólogo y estoy enfocada hacia la producción de fármacos derivados de las plantas medicinales. Entonces tenemos que, aparte de que son plantas que pueden ser mágicas, en otras culturas el uso puede ser totalmente racional y sensato. Por ejemplo, la medicina china es absoluta, ¿no? Lleva una tradición de miles de años donde usan las plantas porque ya saben cómo funciona y no cabe a si el dios o si cualquier espíritu funciona a través de la planta, ¿no? O de la enfermedad. Ahí más bien vienen sobre ideas de los equilibrios, del yin y el yang, de qué tan conectado estás con tu chi, ¿no? De cómo fluye la energía a través de tu cuerpo y de tu espíritu para que funcione todo en armonía. Busca siempre una homeostasis el cuerpo, ¿no? Y cuando este se rompe, pues deja de ser sana la persona. Pero todas, al final de cuentas, todas las culturas, todos los sistemas de medicina tradicional se han enfocado en una sola cosa, en quitar la enfermedad, el sufrimiento y básicamente pues mejorar la calidad de vida. O sea, ustedes saben que ahorita nosotros vivimos hasta 100 y tantos años, pero eso hace 200 o 300 años no era real. O sea, Alejandro Magno, quien dominó y conquistó la mitad de Europa y Asia, es un individuo que murió a los 30 y tantos años, que a los 16 años ya era emperador, ¿no? Por eso, cada vez la medicina se ha empleado para mejorar la calidad de vida y hacer una vida más longeva. Se busca la longevidad. ¿Por qué? Porque sabemos que a los 36 años no hemos terminado de vivir. Digo, yo ya estoy llegando al 4.º piso y siento que soy todavía una nena, ¿no? Perdón. Estas imágenes que puse son de diferentes pergaminos y textos, bienvenidas, que encontré desde la medicina china. Este es un pergamino anónimo chino, no encontré una cita ni nada, pero el texto se supone que habla acerca de plantas medicinales y que es un pergamino antiguo de más de 1000 y tantos años, ¿no? Este que es muy bello libro, este es un códice mexicano que se escribió en el siglo, ya no veo, estoy ciega, 16 después de Cristo, por Martín de la Cruz y Juan Badiano, por órdenes de Fray Bernardino de Sahagún, que estaban en el colegio de Tlatelolco. Fray Bernardino de Sahagún era un monje, me parece que franciscano, que buscaba conocer y entender la cultura mexicana, ¿no? Bueno, no podemos decir como tal mexicana en ese tiempo, pero las costumbres y las tradiciones y de qué se trataba el México antiguo. Y mandó a escribir este tratado en donde Martín de la Cruz era un indígena que hablaba náhuatl y que no hablaba español,
que no sabía supuestamente escribir en español, pero que podía ilustrar y explicar el uso de las plantas medicinales. Y Juan Badiano fue justamente un indígena, pero ya cristianizado, que conocía tanto el español como el náhuatl. Entonces sirvió como el intérprete traductor, porque hizo la traducción de náhuatl al español y luego del español al latín. Entonces este documento además permaneció durante mucho tiempo en el Vaticano oculto, y hasta hace unas cuantas décadas no lo regresaron, y lo tiene el Seguro Social en su acervo histórico, y de hecho ya se ha publicado creo que 2 o 3 veces, pero sí es difícil de conseguir la edición. Tenemos que otra cultura importante que se basa en las plantas medicinales son pues los tibetanos y los médicos ayurvédicos en la India, y tenemos de abajo, que es un libro que se escribió por Dioscórides de materia médica en Grecia en el año 65 después de Cristo. Acordémonos que cuando hablamos en la historia antes de Cristo vamos en reversa, es como cuando haces una gráfica y tienes números negativos y números positivos, ¿no? Entonces viene en el eje de las X positivas, empieza el año 1 hacia lo contemporáneo, lo que estamos viviendo ahorita, y en los números negativos vamos del 1 hacia, entonces cuando hablamos 5000 años antes de Cristo es tomado del año 0, o sea, cuando nace Cristo, 5000 años atrás, ¿no? Entonces, aclaro, por si algún momento empiezo a delirar en el texto. Y el códice de Hammurabi más antiguo, el códice donde se data de algo tangible, información escrita, es el Código de Hammurabi, que fue escrito por el rey de Babilonia Hammurabi en el 1750 a.C. Entonces estamos hablando que eso tiene aproximadamente 3500 años a 4000 años de antigüedad. Esa es la información más antigua de textos donde hablan de plantas medicinales. Acuérdense que este códice es famoso porque escribió la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿No se acuerdan de eso cuando estábamos en la secundaria y prepa que nos decían? ¿No? Es por el clásico. No te platican todo lo demás y todas las leyes y la importancia de la medicina y todo lo que viene, nada más te dicen que es el códice donde viene la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero bueno, se estima que se han utilizado alrededor de 70,000 especies vegetales con fines medicinales a lo largo de la historia. Esto se toma con base también en vestigios de semillas y de polen que se han encontrado en diferentes culturas y que datan aproximadamente hasta 4,000 años antes de Cristo. O sea, no hay registros escritos, pero sí hay registros fósiles o bueno que se han encontrado en las culturas, ¿no? En los asentamientos, pero lo interesante es de que son plantas que siguen siendo utilizadas en la actualidad. No dicen cuáles, nada más te dicen que llevan más de 5000 años de uso. Y eso lo podemos entender porque muchas plantas que utilizamos actualmente han sido domesticadas por el hombre. Las plantas silvestres casi no las tocamos. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Entonces las plantas que se utilizaban hace 5000 años, probablemente, si no los sobrinos, tal vez los tataranietos de esas plantas, son las que estamos utilizando en la actualidad. En la herbolaria occidental aún se sirve de al menos 1000 plantas autóctonas europeas, así como de miles de especies procedentes de América, África, Australia y Asia. Tenemos que en la actualidad seguimos utilizando plantas, no es algo que haya quedado en el pasado, y no solamente lo utilizan los médicos tradicionales y los indígenas o los agricultores, nosotros también. ¿Cuántos de ustedes no se toman un tecito de manzanilla por lo menos una vez al mes? Yo sí.
Todos nos brillan los ojitos. ¿Cuántas veces no tomamos, ahora que ya está de moda, el aloe vera? Porque lo anuncia por todos lados. ¿Sí o no? ¿Quién sabe de dónde salió el aloe vera? La sábila, la famosa sábila. ¿De dónde viene? ¿Es mexicana? No, es africana. La famosa canela, ¿es mexicana? No, es de Sri Lanka. Sri Lanka, ¿no? La deliciosa jamaica que nos tomamos con nuestros taquitos en las noches, en la taquería. Sí, esa es africana. Exacto. Entonces, incluso en México utilizamos plantas que no son autóctonas. Entonces, tenemos que la medicina herbolaria occidental, vamos a aclarar por qué es occidental. ¿Nosotros somos occidentales? Claro que sí. Provenimos de Occidente, no venimos de Oriente. Los orientales son los chinos, japoneses, o sea, los asiáticos, ¿no? Toda la zona occidental, el Medio Oriente, el Oriente. El Occidente se considera el país europeo, o sea, de Europa hasta América. Por eso somos occidentales. Además, ya nosotros, como tal, pues somos occidentales, somos descendientes de españoles, de árabes, de africanos, de holandeses, de canadienses. Muy pocos de nosotros realmente tenemos en la actualidad, que podemos decir, sí, yo soy 100%, bueno, por lo menos de los que estamos aquí, por favor levante la mano el que pueda decir, mi abuela era náhuatl. No podemos. Si hacemos un mapeo genético nos vamos a dar cuenta que nosotros somos más occidentales que indígenas, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque somos más europeos en nuestro fenotipo, todo, pero bueno, ese es independiente. En la herbolaria ayurvédica, la que les comentaba que proviene de la India, se emplean alrededor de 2000 especies de plantas como base para su medicina. En la medicina china se enumeran más de 5700 medicinas tradicionales. ¿Por qué no dije plantas? Porque a diferencia de las plantas, las medicinas ya están estandarizadas. A diferencia de muchos grupos sociales o sociedades, la medicina en China está aceptada por su sistema de salud. Es parte de su sistema de salud y por lo tanto ellos ya tienen medicamentos como tal que provienen básicamente, en su mayoría, son de origen vegetal. Porque los chinos usan todo, usan toxinas, usan cuernos de rinoceronte para la virilidad de los caballeros, qué bueno que afortunadamente ya existe el Viagra, entonces por favor no maten más rinocerontes, o sea, sustitúyanlo, ¿no? Pero se utilizan no solamente las plantas, y eso también es algo que vamos a tocar, porque también hay una mala concepción de que la herbolaria solamente es de hierbas. En realidad el herborista, la persona que maneja las plantas medicinales, también maneja otras familias, otros grupos, ¿no? También usan hongos, utilizan líquenes, utilizan animales y también utilizan toxinas, pero en la actualidad ya no. Es algo que se ha ido perdiendo en la tradición. Me confundo con los botones. Y un dato importante, mientras que la medicina convencional, ¿a qué me refiero con convencional? La medicina que normalmente usamos, el médico que va 4 años a la universidad y saca su título, es médico convencional, ¿no? Lo vamos a manejar así. Hay algunas definiciones que más adelante vamos a ver, son de la Organización Mundial de la Salud, pero en donde hace la diferencia, ¿no? Entonces tenemos que la medicina convencional emplea por lo menos 500 plantas en la actualidad dentro de su farmacopea. Eso te quiere decir que tenemos medicamentos en la actualidad que son derivados de plantas. ¿Alguno conoce o ha tomado alguna de estas? No.
un chocho, que vas a la farmacia del ahorro y le dice, o al doctor Simi o a quien ustedes gusten, le dicen, me duele la cabeza, me da una aspirina, ¿no? Es la más clásica. Es ácido acetilsalicílico, el cual proviene de un árbol, ¿no? Que ahora, después de muchos años de investigación, se logró sintetizar su producción, pero que por muchos años se obtenía de la corteza de este árbol. Y así, muchas. Por ejemplo, tenemos la digoxina, que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y que fue aislada de Digitalis purpurea, que le llaman digital también, que es esta hermosísima planta europea, ¿no? Que es una flor muy hermosa, pero tiene un potente compuesto activo que no se puede producir químicamente, se tiene que obtener todavía de la planta. Y tenemos algo que es muy importante y mucho orgullo para nosotros como mexicanos. ¿Quién sabía que las pastillas anticonceptivas se originaron en México? Las pastillas anticonceptivas. Bueno, pues ahora ya lo saben. En México, durante los años 50 del siglo pasado, en 1950 y tantos, el químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, en una planta mexicana que se llama Barbasco, que viene de Dioscorea mexicana, hay otras, son como 600 especies de este género. De Dioscorea hay muchísimas, pero esta que le llaman cabeza de negro, porque tiene parece más bien como un caparazón de tortuga, yo le diría más bien caparazón de tortuga, pero de manera coloquial le llaman cabeza de negro, produce un compuesto que fue aislado y que fue el primer anticonceptivo en los 50 y de hecho fue reconocida por la Asociación de Patentes en Estados Unidos como uno de los inventos más importantes y trascendentes de los últimos 200 años, ¿no? Y entonces tocamos el tema, que es la herbolaria. También se le puede llamar herbología, herborismo o actualmente también se conoce como fitoterapia. Y es el estudio de las propiedades y las aplicaciones medicinales de las plantas y sus extractos. Quienes la practican son denominados herboristas o herbolarios. ¿Quién ha ido al mercado y se compra sus hierbas con el hierbero? También los conocemos con el hierbero, ¿no? También me faltó poner eso. Pero, ¿ustedes pueden decir que realmente el hierbero estudia las propiedades y las aplicaciones medicinales de las plantas como tal? ¿O simplemente ha sido un conocimiento empírico que se viene dando desde cientos de años atrás o incluso miles de años a través de textos, códices, los anécdotas de la abuelita, ¿no? O sea, todo ese conocimiento no solamente está enfocado al área científico. Aquí lo quieren poner como que ya es algo muy bien estudiado y que solamente los herbolarios son las personas de ese conocimiento. Sí, son las personas, pero no son necesariamente del libro de texto. Viene de un conocimiento empírico, viene de una tradición, por lo general familiar. Y aquí me gusta comentar que hace unos 20 años aprox, estaba yo en la prepa, me tocó hacer una plática acerca de plantas medicinales y plantas mágicas. No sé por qué escogí ese tema en ese momento, yo creo que ya me veía encaminada en esta dirección, ¿no? Tenemos que había uno de estos encuentros de plantas medicinales en el centro de Cuernavaca y había una hierbera, una señora viejita, honestamente no me acuerdo cómo se llama, era yo adolescente todavía muy verde y no sabía exactamente qué preguntar, pero algo que me gustó es que ella me decía, yo como herbolaria no te voy a recomendar plantas que no conozco. O sea, hay muchos hierberos que venden la planta que sea. ¿Por qué? Porque a ellos les llega un costal y te dicen, eso es tepescohuite.
pero que probablemente esa persona no la conozca o no conoce la planta. Dice, yo solamente te voy a recomendar las plantas que yo conozco, las plantas que yo recolecto, las plantas que están cerca de mi comunidad, que yo sé que no tienen pesticidas, que no han sido alteradas por otras personas, que yo no sé, o sea, tú conoces todas las especies vegetales, puedes diferenciar entre una especie y otra dentro de un género, si no tienes las bases taxonómicas y botánicas, probablemente no, probablemente sí. Una persona que conoce te dice, mira, es parecida a la planta, pero no es lo mismo. Y que además conocen en qué momentos hay que cortarlas o cosecharlas o incluso sembrarlas. Y entonces eso fue muy bonito porque es entender que la gente que tiene un verdadero conocimiento no solamente te va a dar lo primero que encuentra, la primera planta, o te dicen, sí, eso está recomendado, y como el hongo michoacano que sale en la televisión, que cura todo, hasta mal de amores, creo. Calvicie, mal de amores, tumores, hernias, todo te cura, todo. No es cierto. No hay plantas y hongos tan mágicos. Bueno, sí hay hongos muy mágicos, pero no de ese tipo de magia. Otra cosa que me dijo la hierbera y fue, la medicina no debe de saber rico, la medicina no se toma con dulce. En ese momento no lo entendí hasta que estudié bioquímica y me enteré que cuando tú le echas azúcar al té, le quitas todas las propiedades benéficas del té. O sea, si se toman el té verde porque van a rejuvenecer y les va a hacer antioxidantes y todo el rollo, si le pusieron azúcar y leche, no va a funcionar. Digo, sabe rico, pero si realmente quieren que funcione, tiene que saber a lo que verdaderamente sabe. Horrible, amargo. Son azúcares. El azúcar genera enlaces covalentes, o sea, enlaces fuertes, se aferra a las moléculas cambiando la estructura. Por lo tanto, cuando tú cambias una estructura química, tu cuerpo ya no la reconoce de la misma manera, por lo tanto ya no va a llegar a lo que a ti te interesa donde llegue. Por eso hay medicamentos que incluso te dicen, si ustedes han leído, ¿saben lo que es el PLM o el Vademécum? El PLM es un libro donde viene toda la información de todos los medicamentos que podemos comprar de la industria farmacéutica y demás, donde te viene toda la explicación, la dosis, cómo está compuesta, cómo funciona el medicamento, para qué funciona, cómo la desechamos, o sea, cómo la metabolizamos. Entra a nuestro organismo y te dice, la tienes que tomar tantas horas, ¿por qué? Porque su pico de efecto va a ser a las 72 horas, o sea, cuando tú te tomas un antibiótico, el primer dosis no te sirve, te sirven las 3, 4, 5 dosis posteriores, ¿no? La aspirina te la tomas y tú te sientes bien en 15 minutos, ¿por qué? Porque es el tiempo que tarda en disolverse en tu estómago y llegar a torrente sanguíneo y que de ahí se ubique en tu cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú lo combinas con otros medicamentos o con otras plantas, pueden perder su efecto. Hay medicamentos que te dicen no comerlos con toronja, no con naranja, no tiene problema, pero la toronja tiene otro tipo de compuestos, a pesar de que es un cítrico, que interactúa con las warfarinas, que son por lo general para cuestiones cardíacos. Y entonces, si comes toronja, puede tener una interacción, se le llaman interacciones medicamentosas. Por eso te dicen, por ejemplo, ¿quién se ha desparasitado y sabe que no debe de beber? Cuando tú te desparasitas y tomas, no se corta el efecto, como en los antibióticos, te intoxicas. Por eso no debes de consumir alcohol cuando tomas un desparasitante, porque los desparasitantes modifican su estructura y funcionan totalmente diferente. Pero regresando a la herbolaria, tiendo a divagar, perdón. Y bueno, en la herbolaria, como les mencionaba hace una diapositiva y media,
También en ocasiones y en ciertas culturas, pues no solamente dependen de las plantas, sino también de los productos obtenidos de las abejas, en este caso pues el polen, el propóleo, la miel, ¿no? Y muchas veces no solamente como excipientes. Cuando digo excipientes, por ejemplo, cuando haces una crema o un ungüento con miel, por ejemplo, o con la grasa de los animales. Muchas culturas utilizan la grasa de la gallina o de otros animales para hacer ungüentos, o sea, una pomadita para ponértela con la planta y eso. Ahora que somos modernos utilizamos la vaselina, porque si no vamos a oler a pollo, o sea, fuchi, ¿no? Entonces mejor le ponemos vaselina y le ponemos algún aromatizante que nos agrade para cubrir el efecto. También se utilizan algunos minerales, principalmente utilizan calcio, famoso calcio de coral, ¿no? Utilizan conchas o corales o simplemente calcio para poder utilizarlos como quelantes, ¿no? Los utilizan metales también. Y ciertas partes de animales, como les había comentado, pues el triste caso de los rinocerontes. O por ejemplo, aquí en México, ¿quién sabía que para problemas del cutis, para problemas de acné, se utiliza mucho la víbora de cascabel? De hecho, en los herbarios, en los hierberos, en el mercado, te venden cápsulas de víbora de cascabel. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tienes problemas de acné, eres adolescente, te tomas tu dosis de víbora de cascabel y te ayuda a sacar las toxinas. Pero dicen que la víbora de cascabel sabe a pollo y luego ahora resulta que taxonómicamente pues ya no están lejanamente emparentados, sino que ya son primos hermanos, porque sabrán que ahora las aves ya son reptiles, ya no son aves. Regresamos a su clasificación taxonómica original. Es un relajo, la ciencia todavía no se pone de acuerdo en algunas cosas. Así que la herbolaria, como conclusión, es la práctica del uso de las plantas y el conocimiento de las plantas y otros productos de origen natural, ¿no? Porque también los minerales son naturales, no podemos decir que son orgánicos, pero sí podemos decir que son naturales, para tratar la salud, mejorar la calidad de vida. Y al final de cuentas eso se resume a medicina tradicional en muchos países. En México, cuando pensamos herbolaria, lo primero que se nos viene a la mente es voy al mercado de Sonora. O sea, en el DF, bueno, aquí vamos al Adolfo López Mateos, pero no encontré foto, entonces puse el más famoso, que es un mercado donde se consigue todo. Es el mercado negro de todas las plantas y de todo. Incluso venden zorrillo. También se utiliza para cuestiones de acné y problemas de la piel. La orina de ciertos animales, como el zorrillo y otros de estos tipos de animalitos, se utilizan para los perfumes, por ejemplo. Son los fijadores antiguamente, ahora ya existen fijadores sintéticos, pero si te vas a la producción original de un perfume, necesitas pipí de zorrillo. Tenemos que en las plantas medicinales tradicionales clásicas, pues tenemos el té limón, la manzanilla, el xoconostle, las limas, creo que esto es ruda, gordolobo o poleo, no estoy segura porque ya no tengo mis lentes. Esto parece hinojo y algunas otras hierbas. Tenemos desde velas, veladoras para rezarle al santo, pero la medicina tradicional para rezarle a los santos, en los hierberos venden veladoras, están en la parte de atrás. Podemos ver que hay muchas veladoras que son para rezarle a los diferentes santos, rezarle al dinero, al amor, a la buena onda, a la suerte. Entonces, la medicina tradicional en México es muy divertida, porque además viene de un sincretismo absoluto con la cultura europea. Porque para empezar, los indígenas mexicanos precolonia no tenían santos. Ellos creían en deidades totalmente diferentes y eran
deidades politeístas, o sea, era una cultura politeísta, tenía no un dios, tenía cientos de dioses y subdioses y hijos de los dioses, ¿no? ¿A quién creer? En la actualidad todavía hay gente que se dedica, ahora les llaman chamanes, pero pues en México yo no sé por qué todo el mundo lo homogeniza. La palabra chamán viene de una palabra escandinava que significa hombre o persona de gran conocimiento, o sea, por lo general son las personas mayores, las personas que transmiten de generación en generación a través de las anécdotas y de su experiencia, su conocimiento. Y entonces en México también se les llaman chamanes, pero ahorita tocamos el tema. Tenemos a los médicos tradicionales, por ejemplo, en la cultura, creo que estos son en Oaxaca, donde pues te hacen limpias, te tratan con plantas, te dan masajes con alcohol, ¿para qué? Para ayudarte a aliviar tu dolor. Tenemos a los hierberos, ¿no? De diferente manera, los que están en el mercado, que te digo, venden hasta veladoras para todos los santos, y tenemos los hierberos tradicionales que recolectan, como la persona que les comentaba hace un rato, en sus comunidades y que tienen un conocimiento ancestral y que muchas veces no los tomamos en cuenta porque pues los vemos tristemente sentados vendiendo en una banqueta y que muchas veces no consideramos que son personas que tienen un conocimiento infinito, tal vez no de todo, pero de lo que está aquí enfrente sí lo saben, ¿no? Y pues tenemos a muchas mujeres que en la actualidad pues no son hierberas, pero son también mujeres poderosas, se llaman parteras y que en la actualidad siguen siendo súper vigentes en ciertas culturas, por ejemplo, en las zonas más remotas de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tabasco, estas mujeres maravillosas se dedican a traer la vida al mundo y eso es sagrado. Y entonces el conocimiento que tienen estas mujeres para poder lograr los partos es impresionante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en nuestro sistema de salud en la actualidad no existe ni la infraestructura, ni el presupuesto, ni a veces las ganas e intenciones de llevar la medicina. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir a un viaje al norte con los huicholes, es un grupo étnico que se encuentra en la zona de Nayarit y Jalisco, principalmente Colima, están los coras y los huicholes, y estos médicos basan su conocimiento en plantas mágicas, en este caso pues Lophophora williamsi, que es el peyote, ¿no? De la cual se obtiene un compuesto que se llama mescalina y que es altamente alucinógeno. De hecho, estas se llaman hiéricas, son algunas de las visiones que tienen estos hombres de poder o chamanes, que no les se llaman chamanes en su cultura. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Porque a mí ya se me olvidó. Esto de llegar a los 40 se empieza a olvidar las cosas. Se llaman maracames. Los maracames son los chamanes de los huicholes y de los coras. Y estos hombres mágicos tienen poderes impresionantes. Pueden ver cosas que suceden a kilómetros a través de Tatebari. Tatebari es nuestra amiga el fuego. Y Tatebari les platica todo lo que sucede. Y los maracames tienen el poder de saber si estás bien contigo mismo simplemente de verte. Yo no sé si ven el aura o le toman una foto y aparece algo resplandeciente o no, pero es gente que tiene la capacidad de ver a través de la gente, no solamente verte ¿cómo decirlo? Como carne y hueso, sino que te pueden atravesar. Es impresionante. Y tuve la oportunidad de acompañarlos en un viaje y fue muy ilustrativo porque aparte de que sí comí peyote, en ese contexto, porque es en el contexto en el que lo tienes que comer, es simplemente conocer a estas personas. Y curiosamente yo fui a este viaje porque mi papá muchos años antes había vivido con esta comunidad de huicholes
Entonces me contaban una anécdota de que mi papá era un joven, veinteañero, pintor, con mucha imaginación. Y decía que contaba unas historietas bien mentirosas, porque decía que el hombre había llegado a la luna. No tenían conocimiento, ¿por qué? Porque estaban ahí resguardados en la sierra. ¿Occidental o oriental? Occidental. En la Sierra Madre Occidental. Están guardados allá arriba en la sierra, a donde nadie les importa, donde no hay televisión, donde no había carreteras. Bueno, ya empezaba porque la Coca-Cola y la cerveza llega a todo el país. O sea, es impresionante cómo las vías de comunicación de este país las ha hecho la Coca-Cola, la cerveza y las Sabritas. ¿La qué? Y Gansito Marinela. O sea, gracias a estas industrias extranjeras, en su gran parte, existe la infraestructura vial de este país. Pero curiosamente, me platicaban algo muy triste, de que la esposa de uno de estos maracames, doña Sara, había perdido la audición porque tuvo una pequeña infección en su oído y el centro de salud no tenía medicamentos para tratarla. Y pues viven en casa del demonio, como para transportarlos y llevarlos a la ciudad, pues era muy complicado y muy costoso, porque tienen que entender que estas personas no viven de un salario, ellos viven literalmente de lo que cultivan y de lo que cazan. Y es a lo que ellos dan gracias. Como no sé si ya habían llegado, chicas, pero les comentaba al inicio de que muchas culturas le dan gracias a los alimentos que comen, pero no de la manera que damos gracias a Dios, sino le damos gracias al alimento, a su esencia. ¿Por qué? Porque su esencia nos nutre, su esencia nos hace fuertes, ¿no? Y entonces tenemos que en México hay una gran diversidad de culturas que siguen utilizando las plantas medicinales y ni siquiera tenemos que ir a los grupos étnicos. Nosotros mismos, les preguntaba, ¿cuántos de ustedes se toman un tecito de manzanilla? ¿No? ¿Cuántos de ustedes no han utilizado para sus hijos o niños chiquitos que dicen, ay, me quiero maquillar? Agarran un betabel y le pintan las chapitas. De ahí se obtienen las pinturas. En la antigüedad, nuestros textiles los teñían con el añil o con el caracol. No se teñían con anilinas sintéticas ni nada, sino que eran obtenidas tanto del gusano del maguey, ¿cómo se llama? La grana cochinilla, maravilloso color, es un color más o menos como impresionante, pero todavía más bonito porque no es sintético, ¿no? Y entonces tenemos que la medicina tradicional en México es muy vasta. Y entonces aquí es donde viene algo interesante. Desde el siglo pasado hubo una, ¿cómo decirlo? Una imperiosa necesidad de tirar abajo la medicina tradicional, la herbolaria. ¿Por qué? Porque venía la industria, la modernidad, venía lo que era importante en ese momento, la medicina de patente, la medicina sintética. Y entonces, ¿qué pasa? En muchos países, tanto en Europa como en México, en América, principalmente Estados Unidos, porque además como somos bien copiones, híjole, ¿cómo les copiamos, mano? En un momento en México la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales llegó a estar prohibido. A finales de los 1800, principios del 1900, o sea, siglo antepasado y pasado, todavía México de repente dijeron no se pueden usar plantas medicinales. Obviamente el 80% de la población en México les dijo, ajá, ¿qué me vas a arrestar por comprar manzanilla? ¿O cómo funciona? ¿No? ¿Por qué? Porque el 80% de la sociedad en México, por lo menos en nuestro país, no está cubierta por un seguro social o por un ISSSTE, no tiene atención básica primaria de médica. Y entonces, ¿a qué recurrimos? A las plantas medicinales y a la medicina tradicional.
La Organización Mundial de la Salud, a eso de los 40, 50, 60, empieza a tomar una postura totalmente diferente después de los procesos de posguerra, porque sí ubican que en los 40 terminó la Segunda Guerra Mundial y luego vino Vietnam y Corea y la Guerra Fría, y no ha dejado de haber guerras, o sea, creo que vivimos en una infinita guerra que simplemente no ha terminado, en donde la medicina convencional pues no está funcionando, no está dando abasto a las necesidades sociales de muchos países. Y entonces la Organización Mundial de la Salud da ciertas definiciones. ¿Por qué? Porque claro, no la podemos comparar con la medicina convencional. Y entonces tenemos que la OMS no solamente reconoce la importancia de las terapias tradicionales y sus alcances en el ámbito mundial, sino que incluso han creado una oficina especial, ¿no?, para que lleve como la investigación y el conjuntar el conocimiento de las diferentes culturas para darle como un mayor aval, ¿no? O sea, como decir, necesitamos apoyar las medicinas tradicionales. Hay medicinas, como dicen los chinos, dijeron, pues ustedes en su lado del mundo descartaron la medicina tradicional, pero China nunca la dejó de usar. O sea, nosotros no la podemos decir, ellos no pueden decir que es una medicina alternativa o que es una medicina tradicional. ¿Por qué? Porque es su medicina convencional. Para ellos la medicina convencional es la medicina tradicional. Es un poco complejo y te enredas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nunca dejaron de usarla. Y entonces, ahora nos quieren decir que, pues ahora como lo reconozco, no solamente vamos a aceptarla para que la gente vaya al mercado y compre, sino que vamos a tratar de introducirla a los sistemas de salud. ¿Alguien sabe si en México se emplea algún sistema tradicional en los sistemas de salud? ¿No? O sea, ustedes han ido al Seguro Social y el médico les dice, mira, aquí tengo un té de algo. Todavía no llegamos, pero resulta que hay ciertas zonas en México que sí la están empleando. Por ejemplo, en las zonas mayas, los hospitales rurales y eso, están trayendo a los médicos tradicionales de la zona, porque no hay medicamentos, o sea, hay un desabasto de medicamentos impresionante, pero la otra, la gente de las zonas rurales que no son de la ciudad, pues no siempre confían en el médico y entonces necesitan aliar, y como las chicas superpoderosas, necesitan hacer un super equipo para poder tratar a la gente. ¿Por qué? Porque tú llegas como médico y a ti te dicen, a mí no me importa tu bata blanca, ni que me des esa medicina, yo me trato con estas plantas. No, pero pruebe ustedes, no, porque eso está tocado por el diablo. Y hay mucha gente todavía así, incluso a veces hasta todavía nuestras abuelitas te lo dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Lo están incorporando ya, porque han visto que funciona. Otro sistema que están implementando es el de usar las parteras, porque han visto que los partos por cesárea y eso a veces no son factibles porque no hay quirófanos, entonces necesitan traer expertos que no necesitan abrirte para poder sacar a un bebé que viene atravesado y que muchas veces es muy complejo tratar de voltearlo si no tienes las bases, porque mandaron a un médico inexperto a la zona, que tal vez no es un GOB, ¿no?, un ginecólogo obstetra. Y entonces tenemos que sí se está integrando, pero muy poco a poco. Incluso algo tan simple como el cambiar una cama de hospital por una hamaca. Ustedes creerían que eso es ilógico. ¿Por qué cambiarías una cama pachoncita que se sube y se baja, en una utopía, claro, por una hamaca? ¿Quién ha ido a Mérida, a Yucatán? ¿Qué tal el calor? Está sabroso, ¿va? Mira, yo acabo de ir, por eso dije, hoy la voy a estrenar. Pero te duermes en una cama y ni con aire acondicionado, o sea, en serio, acaba empapada. Tienes el aire acondicionado todo lo que da y sigues sudando, es impresionante. Pero te duermes en una hamaca
Y ay, qué fresco duermes, qué maravilla. Además que son comodísimas. Cuando las sabes usar, son muy cómodas. Entonces las personas que están acostumbradas veían que mejoraba su tratamiento, o sea, su recuperación era impresionante porque simplemente mejoraban su condición de estar cómodo, de no tener calor y de descansar apropiadamente. Y desde ahí viene el conocimiento ancestral. Y por eso es importante que escuchemos, ¿no?, en los sectores de salud. Pues tenemos que la Organización Mundial de la Salud, perdón, no me sé todo el texto, entonces para no saturarlos allá, me lo traje aquí. Tenemos que la medicina tradicional, según la Organización Mundial de la Salud, dice, la medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos y aptitudes prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como la prevención, el diagnóstico, la mejora y el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Las medicinas complementarias, pues es básicamente lo mismo. Hay gente que las confunde, dice que son términos medicina complementaria o medicina alternativa, pero eso viene cuando hay una medicina tradicional, como en México. ¿Cuál sería una medicina complementaria o alternativa? Si tenemos los parteros y la herbolaria, la acupuntura, ¿qué otra? Los chochitos, ¿cómo se llaman? La homeopatía, que no están realmente establecidos como parte del sistema médico, pero que para poder ser acupunturista en México y para poder ser homeópata en México, tienes que estudiar medicina. Y a mí me pasó porque cuando estaba estudiando el posgrado, el doctorado en la UAM, Iztapalapa, había un diplomado maravilloso de acupuntura y homeopatía, y me dijeron que no podía tomarlo porque no era yo médico. Y entonces ese tipo de especializaciones son solamente, o sea, tienes que tener el conocimiento médico convencional para poder utilizar un tratamiento alternativo o complementario, ¿no? Entonces ahí se entiende la diferencia. Entonces no podemos confundir, tenemos una medicina tradicional, ¿por qué? Porque sí existe, y además tenemos medicina complementaria, tenemos las dos en México. Tenemos los medicamentos herbarios. Los medicamentos herbarios abarcan desde el uso de hierbas, el material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados que contienen como principios activos partes de la planta u otros materiales vegetales o combinación de estos. Y luego vienen pues las hierbas, los materiales herbarios, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados. Esto tiene, si quieren luego les paso el texto en Facebook, de hecho les puedo pasar la presentación con mucho gusto. Al final de cuentas, todos son productos derivados de plantas, pero en sus diferentes niveles. O sea, las hierbas, pues tal cual, la manzanilla en preparación. Pero ¿qué pasa? Eso ya es un material herbario. ¿Qué parte estás utilizando? Las flores, ¿no? Entonces ya es un material herbario específico. Luego tenemos las preparaciones herbarias, pues ¿cómo se preparan? ¿Te las comes crudas o las preparas en decocción, té, tintura, infusiones, etcétera? En cremas, ungüentos, ¿no? O sea, hay muchas preparaciones. Y los productos herbarios acabados, pues es cuando ya nos venden nuestra cremita de árnica, nuestras gotitas para los aceites esenciales, por ejemplo, ¿no? Para el estrés y eso. Y luego tenemos el uso tradicional de medicamentos herbarios, que se componen de preparaciones herbarias hechas a partir de una o más plantas. Básicamente es eso. Uso tradicional de actividades terapéuticas. Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud pues dice que para que una planta sea considerada medicinal tiene que tener una actividad terapéutica. O sea, pero eso es lógico, por Dios. O sea, ¿por qué vas a usar una planta para algo que no te sirve? ¿No? O sea, no te vas a tomar, no te van a recomendar café para la gastritis, ¿no? Te van a recomendar nopalito o cualquier otra cosa, pero no té de bugambilia para las vías respiratorias, ¿no?
principalmente. Y viene algo que es muy interesante, que es donde entra mi categoría, creo yo, que es la farmacognosia, que ya es el estudio científico de las plantas medicinales en la búsqueda de compuestos activos y una actividad específica. Perdón. La farmacognosia, ahorita llego a esta diapositiva, es el derivado histórico de la medicina moderna de las plantas medicinales. La farmacognosia no se dedica a estudiar compuestos de síntesis química, se dedica a estudiar compuestos derivados de plantas y cómo las pueden utilizar. Y no solamente los compuestos activos, sino porque muchas veces no puedes utilizar solamente un compuesto, hay plantas que las tienes que utilizar en su totalidad, porque es tan complejo su función que aquí es donde viene un término que se llama sinergismo. La sinergia es la potenciación de la mezcla de compuestos, o sea, el compuesto A hace que el compuesto B funcione. Te pueden dar el compuesto B, pero si el compuesto B no tiene el compuesto A, no va a funcionar. Y hay veces que no es uno, sino 10, 20 o 100, porque una planta no tiene dos compuestos, tiene compuestos mayoritarios y minoritarios. Provienen y además no solamente estudiamos los compuestos, sino también si la planta tiene la capacidad de producirla bajo diferentes condiciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muchas veces dices, esa planta no me sirve, dicen que es para esto, pero no funciona. ¿Nos hemos puesto a pensar por qué no funciona? Porque probablemente la colectaron en una época del año que no produce los compuestos, porque la planta produce los compuestos para que nosotros nos curemos, o sea, eso es una pregunta muy importante. Básicamente las plantas les vale un cacahuate nuestra salud, o sea, la planta no le importa si a ti te quita el dolor de cabeza o las náuseas o las reumas, a la planta no le importa, la planta tiene una función que es sobrevivir. Y entonces tiene la producción de compuestos químicos para su alimentación, ¿no? Que es lo que le llaman metabolismo primario, obtiene compuestos que son para que la planta crezca, sea más fuerte, y luego vienen lo que llaman metabolitos secundarios, que son compuestos que utiliza para darle color a sus hojas, sus flores, ¿para qué? Para que haya una atracción para las abejas, para que haya polinización, o para la producción de aromas o diferentes cosas, o atrayentes o retractores. O sea, hay plantas que necesitan, por ejemplo, les había enseñado yo una foto del peyote. La peyote tiene este compuesto que se llama mescalina. ¿Por qué? Porque no tiene espinas, a diferencia de otros cactus. Todos los otros cactus en el desierto tienen espinas menos el peyote. Entonces el peyote dice, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo le hago para que los animales no me coman y me maten? Porque ¿qué creen? Es una fuente de agua. En el desierto, al estar gordito y pachoncito, es una fuente de agua. Entonces los animales van a llegar y se lo van a comer. ¿Por qué? Porque es fuente de comida y agua, porque no tiene espinas. ¿Qué hace la planta? Dice, aléjate. ¿Cómo? Con un compuesto tóxico, alucinógeno. Bueno, que en el hombre es alucinógeno, la verdad no lo he probado en animales. No sé, tal vez sea diferente la actividad. Y así muchas plantas, los hongos, ¿no? No tienen forma de defenderse. Hay especies que generan simbiosis con organismos para que los defiendan. Por ejemplo, hay árboles que tienen espinas en donde viven las hormigas, que las hormigas ayudan a defenderlos de polillas u otros animales. Pero si no tienen eso, producen compuestos. Y estos compuestos, afortunadamente para los animales y los humanos, resulta que tienen actividad biológica, o sea, tienen una actividad farmacológica, ¿no? Esta tabla me gustó porque simplemente ejemplifica que un estudioso como yo de las plantas medicinales, para el desarrollo de un medicamento, estamos hablando que cuando se están investigando 5,000 plantas, ay, me brinqué, de 5,000 plantas, una va a llegar a ser un medicamento. Eso es terrible. ¿Por qué?
Porque dicen, es que como es natural, ha de ser económico. No, no es cierto, no es económico. Toma muchos años, como ven, son de 12 a 15 años en total. Yo me chuté licenciatura, maestría, doctorado con una sola planta y todavía no llego acá. Entonces fue 1.5, 2.5 de la maestría y 4 del doctorado. Y todavía hay un sinfín de cosas que hay que investigarle a una planta y todavía no terminan. Y entonces tenemos que de 3 a 5 años hay estudios preclínicos y toxicológicos, porque eso de que las plantas medicinales son inocuas y son naturales, no te hacen daño, eso no es cierto. Hay muchas plantas que a pesar de que son comestibles, son súper tóxicas. A ver, tómate 10 o 15 tacitas de café express en el día, te puede dar un infarto. Y está considerado como algo saludable. Hay plantas en la naturaleza, por ejemplo, aquí en Morelos. ¿Quién ha comido tortitas de chompantle, de colorín? Sabrosísimas. ¿Las sabe preparar usted? ¿Qué hay que hacer? Pero antes del huevo. No, limpiarlas bien. Porque tienen también una parte amarga. Es tóxica. Tú te comes una tortita de chompantle y te mueres. ¿Quién jugó con los frijolitos rojos de niño? Todos nos quemamos el brazo con los chompantle. Es el chompantle. Y tus papás te decían, ¡no te comas eso! ¿Por qué? Porque te comes un frijolito y ahí quedas. Súper tóxica, pero su flor, si no le quitas el pistilo, es igual de tóxica que el frijol. Y entonces es muy importante tener ese conocimiento. Yo me acuerdo un día que llegué así del mercado súper orgullosa porque me encanta cocinar. Soy asidua a la cocina. Llegué con mi bolsa llena de chompantles. Le dije, papá, voy a preparar unas tortitas que no sé qué, que no sé cuánto. Me dijo, ¿las sabes limpiar? Tenía yo como 17. ¿Qué? ¿Limpiar? Pues sí, las pongo en microcin y micromicin y que se limpien. No, ¿las sabes limpiar? En México hay medicamentos ya de patente, pero que provienen de plantas. No son de síntesis química, se utilizan plantas, son fitomedicamentos. En México ya hay una norma que nos dice que hay medicamentos derivados de plantas. Y entonces en esto se ha convertido la nueva herbolaria. O sea, la herbolaria se modernizó del yerbero hasta la farmacia del ahorro. Y tenemos el glial, que proviene de Petacistes híbridus, que es utilizado principalmente para tratar rinitis alérgica, o sea, cuando tienes alergia en los senos paranasales, cuando lo que le llaman la fiebre del heno, ¿no? Que te da moquera y no dejas de escurrir y estornudas, bueno, te tomas este medicamento y te ayuda a contrarrestarlo. Y es una planta, creo que de África, y tiene compuestos que ya fueron identificados como los responsables de su actividad. ¿Esto por qué lo pongo así? Porque es demostrar que todo ese conocimiento que se usaba ancestralmente lo estamos usando en la actualidad para generar esto. Esto no lo sabe el yerbero. Eso es lo que nos toca a nosotros investigar. El yerbero probablemente lo haría, pero no tiene los medios como. Él solamente sabe que él utiliza esta planta cuando tiene sinusitis, cuando tiene alergia, cuando empieza a estornudar por el polvo o porque hubo cambio de clima. Esta yo la uso todo el tiempo, se llama Umca loabo, es maravillosa, es de Pelargonium sidoides, es una flor, es de una flor sudafricana de ¿cómo se llaman estas? A mi mamá le gustan mucho, se me olvidó el nombre. Pero se utiliza principalmente para vías respiratorias. Cuando tú empiezas a tener el primer síntoma de gripa, te tomas 30 gotas en medio vaso con agua, 30 minutos antes de la comida o 30 minutos después, y te juro que para la siguiente dosis ya te sientes mejor. Esa sensación de cuerpo cortado, de que la congestión del pecho se te quita.
Lo tomas 7 días, te acabas el frasquito, cuesta como entre 150 y 200 pesos el frasquito, pero aliviana. No he tenido que volver a tomar un antibiótico desde hace 4 años que lo conozco. En mi caso en particular, no sé los demás, hay que leer, ver si no hay alergias a la planta, o sea, todo se tiene que probar, al igual que cualquier otro medicamento. Porque dicen, es que las medicinas de patente no tienen esos efectos. ¿Cómo no? Hay gente que es alérgica a la penicilina y que le dan penicilina y se muere, entra en shock anafiláctico, o sea, no están exentos. Igual las plantas, si hay gente que sea susceptible al uso de cualquier planta, por eso te dicen, pruebe usted las cremas o los maquillajes en el anverso del brazo. ¿Por qué? Porque si salen ronchas, pues no la use usted en su cara, ¿no? Primero pruébela sobre su brazo, póngase labial antes de que se le hagan los labios así. Panotos, no sé si lo han visto, excelente antitusivo, te da tos y mejor que el Ambroxol, que es de síntesis química. Yo lo tomo cuando tengo bronquitis, mi mamá sufre mucho de vías respiratorias, le da broncosneumonías terribles cuando le pegan, y este es el único antitusivo que le ha funcionado mejor que el Ambroxol. Se ha tomado 3 botes de Ambroxol y con uno de estos sale. Es de una planta que es hiedra, y tenemos un cómic clásico que tenemos a Poison Ivy, una pelirroja muy guapa, para quien no la ubica, si te da un beso igual te quita la tos, ¿no? No sé. Esta me encanta, porque tuve el privilegio de trabajar con el doctor Javier Lozoya. Yo hice mi tesis de licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorado en el Centro de Investigación Biomédica del Sur, que está aquí en Xochitepec, que es un centro de investigación que pertenece al Seguro Social. Es un proyecto maravilloso, empezó como en Limeplan, esa es otra plática totalmente diferente, pero él patentó, fue la primera patente dentro de este grupo de investigación y proviene de la guayaba. Y ustedes han visto todos los comerciales, ¿no? QG5 para la gastritis. ¿Está usted embarazada? Pásele, siéntese, ¿no? ¿No han visto? Bueno, fíjense en la televisión abierta, está QG5, pertenece a Genoma Labs, la compró porque el Seguro Social, desafortunadamente, todas las patentes que tiene no las puede explotar, porque no tiene ni la infraestructura ni la jurisdicción, no sé cómo sería, económica, política dentro de la institución, que le permita la producción, porque no permite lucro, o sea, el Seguro Social es libre de lucro, entonces tú no puedes producir algo para lucrar. Entonces, es todo un confín de cosas, pero se transmitió la patente y le está produciendo Genoma Labs, y al final de cuentas es simplemente un té de hojas de guayaba. La deliciosa guayaba, cuando tú tienes problemas gástricos e incluso una tremenda resaca después de mañana, se pueden hacer un tecito de hojas de guayaba y les va a súper ayudar, se los prometo. Acuérdense que la guayaba es astringente, entonces también te ayuda con la colitis, pero te puede llegar a tapar. Ayuda con las diarreas, ¿no? Aguda y no infecciosa. Si es una diarrea infecciosa, ahí sí vayan por su médico para que les dé su antibiótico, porque si tienen ahí una salmonela, un cólera, un cosa así, no lo va a tratar QG5. También tiene sus limitaciones. La medicina, los fármacos, los fitofármacos. Esta es una diapositiva un poco controversial, porque yo sé que está de moda y todo, pero es importante porque ha habido una satanización en los últimos 200 años o 100 años más bien de esta planta Cannabis sativa e indica, que es la famosa marihuana. Y entonces tenemos que esta planta tiene compuestos tanto estupefacientes como de uso farmacológico, y esos son los que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque ahorita, hace poco, en los últimos 2 años, la FDA aprobó este medicamento que es para el tratamiento de 2 tipos de epilepsia infantil severo, que es el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Honestamente no me acuerdo cuáles son los síntomas y eso, pero lo podemos buscar en Google y Dr. Google nos resuelve todas esas dudas. Pero lo importante es entender que esta planta viene siendo utilizada desde la medicina china ancestral, desde hace más de 2500 años,
y también la medicina egipcia y otras culturas, porque tenemos que entender que esta planta no es nativa de América, no es mexicana, fue introducida a través de la nao de China. ¿Por qué? Porque antes de que se descubriera el henequén en el sureste, se traía el cáñamo para la producción de cuerdas para los navíos. Y entonces México fue un gran productor de cáñamo para la obtención de cuerdas y textiles y otras cosas. Entonces se producía infinitamente. Todavía a principios del siglo pasado lo vendían con fines recreativos, incluso vendían cigarros. Había una marca de cigarros tipo Faritos, pero traían 20 cigarritos de marihuana. Todavía a principios del siglo pasado. ¿Qué pasa? Deciden que es una planta nociva para la salud junto con las opiáceas y la cocaína y otras cosas, y deciden que son plantas que se tienen que vetar. Y entonces empieza la persecución y el narcotráfico, ¿no? Empieza todo este proceso y son plantas que se han olvidado. ¿Por qué? Porque son satánicas, porque son malas, porque son pésimas. Pero ¿cuántos de nuestras abuelitas no la usan para sus reumas? En alcohol la meten, van al mercado de Sonora justamente, porque ahí se consigue todo lo que tú quieras, ahí se consigue, legal e ilegal. Ponías tus hojitas 15 días a la sombra en tu alcoholito y te lo frotabas y te ayudaba a relajar. Ahora ya hay estudios y para el Parkinson y para esclerosis múltiple y otras cosas, porque se ha descubierto que a diferencia de las otras drogas que se utilizan como sedantes y para el dolor, resulta que esta planta sí tiene receptores específicos en nuestro organismo, que nuestro sistema nervioso está preparado para recibir este tipo de moléculas que nos ayudan a mejorar el dolor y otras afecciones. Por ejemplo, a pacientes con cáncer se les recomienda comer, fumar, tomar gotas, como quieran, esta planta. ¿Para qué? Para que les dé hambre, porque abre el apetito y entonces la gente, y quita las náuseas. Muy importante para un paciente que tiene cáncer, que está pasando por un proceso de quimioterapia y radioterapia. ¿Por qué? Porque resulta que te quita todos estos malestares, te da hambre, y el paciente que viene inmunosuprimido de estos procesos médicos empieza a comer. ¿Y qué pasa cuando comes? Tu sistema inmune dice: ¡hey! Perfecto, tengo comida, me voy a mejorar, y empieza a funcionar mejor tu cuerpo. Porque es lo que pasa, los pacientes con cáncer dejan de comer, tienen náusea todo el día, se sienten mal, no quieren interactuar. Entonces, esta planta ayuda, pero está satanizada, no la fumen, aclaro. Y bueno, aquí termina básicamente la planta, la parte de herbolaria, y pues puede ser un 2x1 si se animan, en rápido, y si no, pues la dejamos para otro día. Plantas medicinales, botiquín en tu jardín, que era la práctica que estaba programada para la vez pasada, que desafortunadamente por eventos no deseados se tuvo que cancelar. Entonces, ¿le seguimos? Levante la mano, ¿quién dice yo? Es rápido. Son algunas plantitas que básicamente pues las podemos encontrar en casa y que las utilizamos, pero que muchas veces no sabemos todo su potencial. Y entonces tenemos, por ejemplo, la deliciosa albahaca, que son tratamientos, bueno, se puede utilizar desde tratamientos del acné, se puede hacer una pastita con una pomadita, como tipo una crema, o con los mismos aceites, la puedes diluir y poner un algodoncito y pues te la pones en el rostro y te ayuda a disminuir el acné. ¿Por qué? Porque tiene efectos astringentes. Te ayuda con la indigestión, estreñimiento, cólicos y flatulencia, congestión nasal, infecciones causadas por heridas, migraña, fatiga mental, memoria y concentración y calambres. ¿Esto cómo funciona? Por ejemplo, el de calambres yo lo sé porque en algún momento en una clase de medicina tradicional, durante la carrera de biología, hicimos una preparación de albahaca, ruda y romero en partes iguales, en donde pusimos los 3 montoncitos de hierba fresca
a cubrir con alcohol potable, en este caso usamos cañitas o ese tipo porque ya no venden alcohol, el alcohol rojo que venden en la farmacia ya no es potable, entonces tiene que ser alcohol potable y esto lo dejas 15 días a la sombra o en un frasquito ámbar y sale un líquido, un alcohol verde iridiscente, maravilloso, como el color de la albahaca, te lo frotas cuando te están dando calambres y te los quita inmediatamente. No conocemos el mecanismo de acción o cómo funciona, pero el hecho de frotarte esta mezcla de plantas, esta tintura, ayuda con los calambres. Dicen que albahaca, romero y ruda, la ruda. Se los pongo en el WhatsApp si gustan. Tenemos que ayuda con la migraña, fatiga mental, memoria y concentración cuando utilizamos aceites esenciales. Los venden ya en concentrados y pues algunas gotitas ayudan a aclarar y si te lo pones como chiqueadores, el aceite ayuda también con el dolor de cabeza. La manzanilla, la famosa manzanilla, bueno, pues tiene un sinfín y son plantas que son facilísimas de cultivar en una macetita. Sí, 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 sí. Y bueno, tenemos que la manzanilla es maravillosa, te la tomas también para problemas gastrointestinales, pero también es antiinflamatorio, aclara el cabello cuando te lo haces en enjuagues para el cabello, por eso venden shampoo de manzanilla para los niños, para hacerlos rubios, porque para los adultos no, ayuda con el cuidado de la piel, propiedades sedantes, cuando te lo tomas en la noche ya que te vas a dormir ayuda a relajarte y a llevarte a un buen sueño, ¿no? Pues hay propiedades antibacterianas, alivia los síntomas de la diarrea y bueno, del malestar estomacal y también sirve como enjuague bucal cuando hay aftas, que son como los fuegos pero salen adentro de la boca, te haces buches de la manzanilla, ayuda. Y mucha gente también lo utiliza para limpiarte los ojos cuando tienes irritados los ojos. De hecho, ya existe unas gotas de manzanilla que venden en cualquier farmacia y de la nariz también. Ayuda a despejar y a desinflamar, básicamente. El romero tenemos que, bueno, sirve para todo eso. O sea, es una lista infinita y de hecho creo que la corté porque dije, oh my God, desde el cuidado del hígado, dolores de cabeza, las molestias intestinales, muchas de estas especias, si se dan cuenta, se usan en los alimentos, por lo general son alimentos que llevan mucha grasa, la comida italiana que lleva estos alimentos y la europea, pues utiliza también estas especies como contra para decir, bueno, te estás comiendo algo pesado, ya va a llevar hierbitas que te van a ayudar a digerir, y muchos licores que son digestivos, por eso se llaman digestivos, te los tomas después de comer, en realidad es un tratamiento, es decir, comiste mucho, te sientes todo lleno y empanzonado, te tomas un digestivo y dices, va, segunda vuelta, otra ronda de chistorra, por favor. ¿Por qué? Porque ya me tomé mi digestivo. Hay gente que toma tequila, hay gente que toma licores que tienen hierbas y por lo general llevan romero, albahaca, tomillo, ¿no? También viene en la lista. También súper fáciles de cultivar. De hecho, creo que aquí los jóvenes de Hidrohuertos es parte de su punch, ¿no? La producción de plantas orgánicas. Estos son maravillosos. No es el shampoo, sino que yo lo uso como en infusiones, preparo un como té concentrado de romero, además de que sirve para desenredar el cabello, sigue como enjuague, o sea, es mejor que el enjuague Pantene, te lo pones y te ayuda a desenredar el cabello, fortalece y da brillo a tu cabello, además huele delicioso. El único contra que yo le puedo ver es que oscurece mucho el cabello. O sea, su uso constante llega a oscurecer el cabello. Entonces, el problema es que no te quita las canas, o sea, nada más lo que ya está cafecito lo vuelve todavía más oscuro. Al igual que la sábila, también oscurece mucho el cabello, pero también es maravilloso para hidratar el cuero cabelludo, para darle sedosidad y fortaleza. Si haces un shampoo o un enjuague de sábila con romero, maravilloso. De hecho, mi mamá ahorita está tomando un curso donde hoy hizo su primer shampoo de chile cuaresmeño. Está feliz. Está en Tepoztlán, mi mamá vive allá. Bueno, yo también. El tomillo
La infusión de las hojas ayuda a la digestión, por eso se utiliza también como condimento y como digestivo. Combinado con miel se usa para el tratamiento de tos y dolores de garganta, laringitis, asma, entre otras afecciones de vías respiratorias. También súper fácil de producir en tu casa, en una macetita, o sea, son plantas que puedes tener todo el año y que son buenísimas tanto para la cocina como para cuando te duele tu pancita, ¿no? Sí, hay que saber con cuáles, no todas. Por ejemplo, lo que te decía, el té verde, cuando la combinas con azúcares y con leche, matas el efecto benéfico. Pero en este caso, sí, porque el tipo de compuestos no se mezclan con los azúcares, porque los compuestos principales de lo que es el romero, el tomillo, la salvia, son aceites esenciales, que por lo general son terpenos y son como grasos, o sea, son aceites. Entonces, y los azúcares son totalmente polares, se disuelven en agua. Entonces, los flavonoides, que son altamente polares, que tienen esa capacidad y afinidad de pegarse con el agua, tienden a bloquear su actividad. Entonces tienes que saber cómo se combinan, ¿no? Y bueno, vienen otras cuestiones muy complejas. La caléndula, que se utiliza muchísimo para la piel, o sea, es maravillosa para tratar quemaduras, para tratar y piel irritada, y también para ayudar en los procesos de cicatrización, ¿no? Antes la gente, cuando se hacía sus ungüentos, utilizaba o ceras de abeja o grasas animales para poder usarlos para los tratamientos. Ahora te digo, usan mucho la vaselina, pero se sabe que la vaselina con un uso constante se almacena en los pulmones, entonces no es muy bueno usar la vaselina. Los Big Vaporub son pésimos. El Big Vaporub, al final de cuentas, ¿qué es? Eucalipto, mentol, la planta de Vaporub y lo ponen en vaselina, pero resulta que un uso constante, y es que antes las abuelitas te embarraban de vaselina con todos estos ungüentos, pero ahorita pues buscamos hacerlo de manera natural, entonces puedes utilizar bases de ceras con, por ejemplo, aceites vegetales, como el aceite de coco o la mantequilla estas de karité y este tipo de cosas, las mantecas de karité, se hacen las bases para el ungüento y se le ponen pues las plantas, ¿no? Puede ser la de romero o incluso la de caléndula, etcétera. La salvia, me brinqué, perdón. La salvia. La salvia es buenísima para dolores musculares, inflamación, la hinchazón de la piel, hematomas, golpes, o sea, cuando un poco como la árnica, también funciona. Lo que pasa es de que, y también es deliciosa con carnes blancas, híjole, la puedes preparar magníficamente, va muy bien con ajo, frita en aceitito de oliva o mantequilla, con una buena pechuguita de pollo. Es que salvias hay muchas, esta es salvia officinalis, la que es una especia, porque hay otras salvias, hay salvia divinorum, que su nombre ya te dice de qué se trata, hay salvia americana, hay muchas salvias, y por ejemplo la salvia americana, que es silvestre, es una salvia, en lugar de ser una flor morada, es una flor roja o naranjita, y las hojas no son tan vellositas, son más lisas. La encontramos mucho en la zona norte del estado, por ejemplo, y se utiliza para, en el centro de investigación, la están trabajando para Alzheimer, memoria y para como relajante de estrés, o sea, baja los niveles de estrés y en ciertas dosis ayuda a disminuir como medicamento preventivo. Se ha visto que funciona para disminuir los daños de Alzheimer. De hecho, es uno de los artículos publicados. Pero como esa es silvestre, es más difícil de producir. Esta es la que se produce en casa y que no están tan lejos. O sea, dentro de las mismas familias se producen parte de los mismos compuestos, simplemente unos han sido utilizados con mayor enfoque hacia ciertas afecciones, ¿no? En este caso, pues esta es principalmente para estómago y otra es la caléndula. La famosa ruda,
glutagraveolens, tiene propiedades antiespasmódicas. Eso significa que cuando te duele tu vientre por contracciones, por ejemplo a nosotras cuando nos da nuestros cólicos, nos ayuda a que no nos duela. Ayuda con las diarreas, espasmos estomacales, favorece la menstruación, en este caso pues a las muchachas que tienen muchos cólicos. Además ayuda a que elimines más fácilmente el endometrio y entonces el ciclo menstrual es mucho menos agresivo, porque al final de cuentas cuando nos dan esos cólicos terribles que incluso se han clasificado dentro de los dolores, o sea, dentro del umbral de dolor más alto, hay mujeres que te incapacitan, o sea, los sistemas de salud te dan incapacidad en tus días de ser niña, ¿no? Ahí es cuando sabes que Dios sí es hombre, porque ninguna mujer de edad nos haría eso. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea del útero, por lo tanto no es recomendada en el embarazo, pero no existen antecedentes ya farmacológicos como tal. Por ejemplo, dicen que el orégano es abortivo. Una compañera hizo estudios de orégano y afortunadamente descubrió que no, entonces sí le pueden echar a su pozole, pero no le digan eso a la gran mayoría porque pues igual no te lo creen. Pero de todos modos, muchas plantas y muchos medicamentos te dicen que durante el embarazo no. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funcionan y como éticamente no podemos hacer evaluaciones de ese tipo, nunca, o sea, es muy difícil saber. El perejil, pues es diurético, hipotensor, menagogo. Bueno, el diurético y hipotensor pues van como de la mano porque al darte un diurético puedes bajar la presión arterial. Es menagogo, combate el mal aliento, es digestivo y laxante, depurador, ayuda en la menopausia y osteoporosis, tiene propiedades afrodisíacas y combate la anemia. Así que muchachos, por favor, ya no coman más cuerno de rinoceronte, coman mucho perejil, ¿no? Y si se le quieren echar a unas almejitas y a unos moluscos, pues está bien. El orégano, si se dan cuenta, todas estas son especias, cosas que tenemos por lo general en la casa. Y te digo, son plantas súper fáciles y padres de cultivar. Además, todas sus flores son bellísimas y son súper aromáticas. Entonces, tu jardín y las abejas nos lo van a agradecer mucho, porque en la plática de abejas te van a decir que cultives plantas aromáticas para que tengan una producción de miel deliciosa. Pues, reduce la inflamación, sirve para enfermedades, disminuir enfermedades respiratorias, es antiespasmódico y carminativo, perdón, no es caminativo, me equivoqué. Ayuda con el cuidado de la piel, la presión arterial y mejora la salud ósea. También cuando tienes dolores de cabeza terribles, si tienes aceite esencial de orégano, te pones unas gotitas en las sienes y ayuda infinitamente a disminuir el dolor de cabeza. La menta, hay muchos tipos de mentas y hierbabuenas que son como de la familia. También son ricos en mentoles y este tipo de compuestos terpénicos que también son aceites esenciales. Sirve para el corazón, cuestiones cardiovasculares en general, tratamientos para cólicos, náuseas y vómitos. Por ejemplo, cuando tienes un empacho, te dan tu té de menta, ¿no? Por lo general, o de hierbabuena para ayudar a la digestión. Y también pues hay un licor que viene de la menta. Es digestivo, despeja también vías respiratorias por el mentol principalmente y el carbacrol. Por lo general, si haces un preparado en agua caliente con eucalipto, menta y algunas otras, ¿cómo decías que se llamaba? El vaporru, la planta de vaporru, y te pones, la dejas que se caliente, que genere vapor, te pones una toalla, te pones encima y ayuda como expectorante y ayuda a limpiar las sienes y todo el rollo. Y también es un antiséptico. Por lo general, si se dan cuenta, por eso se utiliza también en la pasta de dientes, porque ayuda a desinfectar. Y es básicamente porque tiene este tipo de compuestos, ¿no? El mentol es impresionante su actividad antiséptica y se encuentra en muchas de las especies.
La melisotoronjil principalmente es para agotamiento, indigestión, náuseas, es antibacteriana, dice que es antiviral, eso a mí me cuesta trabajo, pero ayuda también durante infecciones de vías respiratorias, ayuda y por eso dicen que es antiviral. La lavanda, que es muy buena para las abejas, tomen nota. Efecto calmante y relajantes, antisépticos, el té de lavanda ayuda a mejorar la inflamación de la vejiga y problemas urinarios. Entonces, cuando tienes problemas de piedras y eso, recomiendan hacerte té, pero siempre hay que verlo con un médico, o sea, ver la medicina tradicional, pero si ya te están tratando por otro lado, como les digo, puede haber interacciones medicamentosas y pues yo no estoy aquí para tratar ni diagnosticar ni recetar ninguna medicina. Y el aceite de lavanda, el aceite esencial, ayuda contra el reumatismo, al igual que la cannabis sativa o indica. El famoso jengibre, jengibre officinales, es antitusivo, ayuda contra vías respiratorias para la tos, antioxidante, antiinflamatorio, tónico circulatorio, para la digestión, para el mareo y las náuseas y calorífico. Yo de niña sufría mucho de asma y mi mamá siempre me hacía mi té de jengibre con ajo y justo antes de meterme a mi camita a dormir, ya que iba a estar bien tapadita, me tomaba mi tecito con limón y miel y muy bien para vías respiratorias, eso sí lo sé. También es una planta muy hermosa, pueden ver que tiene una flor muy agraciada, más o menos se parece al ave de paraíso en su follaje, en su flor, nada más que da este tipo de flor y es súper fácil de propagar porque agarras un pedazo de jengibre que compraste en el mercado, lo cortas, ¡ay! Perdón, no me den juguetes, perdón, y lo pones en la tierra y se propaga. Es maravilloso, es súper fácil de propagar. Gracias. Y bueno, perdón, ya por tiempos ya no les pude hablar, ya no les pude poner más de la aloe vera, pero bueno, la aloe vera sí saben que tiene una como carnita jugosita, tiene mucílagos que son básicamente azúcares, se reduce a eso, en cadenas muy largas, están unidas una tras otra, y estos mucílagos sirven mucho para recubrir el estómago, entonces sí es bueno para la gastritis, para cuando tienes irritación en el estómago, que comiste algo muy picante o algo, pues te ayuda además se siente fresco cuando te la comes, se siente fresco. También sirve para el cabello, ayuda muchísimo a darle sedosidad, ayuda a darle fuerza y también se utiliza mucho, de hecho existen pomadas, bueno, geles de aloe vera para las quemaduras. Entonces, si tú te quemas con el sol o incluso con la estufa, aceite o lo que sea, mientras no te levantes la piel, si no, obviamente no es una quemadura súper fuerte, o sea, es una quemadura leve, de primer grado, agarras, cortas tu penca de sábila y te pones la babita, te dejas así el mucílago y te ayuda a refrescar y a cicatrizar y es muy bueno también porque es antiséptico, entonces ayuda a que no haya infección, por un lado. Y creo que ya, gracias.